buenos días, alegrías. Aprovecho para decir que le pedí a Alicia, ya ven que alguna vez pensamos que podíamos proponer a Alicia como secretaria general de Naciones Unidas. Yo le dije, ¿por qué no nos ayudas en esta parte de planeación? Y decidimos apoyar a Michelle Bachelet, que ayer lo anunció el presidente Boric de Chile. Si se hace un camino artesanal en una comunidad rural, ya toca mujer. Segundo, pues ella fue ya 2 veces presidenta de Chile, es una mujer reconocida, conoce Naciones Unidas y tiene una visión pacifista del mundo y de atención a los pobres. Es muy importante. Entonces, por eso decidimos apoyar su candidatura, y Alicia pues nos va a ayudar en más cosas todavía aquí en el gobierno. La frase que él menciona acerca de, él dice que es un nuevo orden. Nuestro objetivo es enviarlo esta semana, vamos a ver si es posible. Obviamente tenemos que conocer por parte de ellos también sus necesidades, ¿no? Porque no es nada más lo que México se le ocurra enviar, sino pues cuáles son las necesidades para poderlo enviar. Entonces, va a ser muy transparente y lo vamos a informar adecuadamente. La disposición de México de ser un vehículo para generar… Algo que es importante que ustedes sepan es que Cuba tiene comercio con muchos países. No es porque la oposición ha querido ahora, ¿no? México es el único país. No, España tiene inversiones, tiene comercio. Muchos países tienen comercio con la isla, o sea, no… Ya Sonora ya pasó mucho, ya acabamos de ir a Sonora. En particular en el caso del petróleo, que además había un contrato, porque no solo… que representa menos del 1% de la producción de petróleo de México, porque todo hay que ponerlo en contexto. Pero en el caso del petróleo, que sí lo necesita la isla, pues estamos viendo los alcances de ello y estamos usando todas las vías diplomáticas. Aún no hay un acuerdo en este sentido, pero buscamos pues que haya sensibilidad, sobre todo pues por el apoyo al pueblo cubano. Muchas gracias, presidenta. Manuel Galetzi Ramírez, de Sin Línea y El Político en las Redes. En la relación de México en particular con todos los países del mundo, nuestro objetivo es igualdad y defensa de las soberanías. En nuestra relación con Estados Unidos lo que hemos pedido siempre es respeto a nuestra soberanía, a nuestro territorio, a la manera en que los mexicanos y mexicanas hemos decidido gobernarnos. Y por más tensión que haya habido, ha habido respeto. Entonces, eso es lo que queremos mantener, respeto entre las naciones. ¿No? Que más bien está basado en la ruptura